Bien lo dijimos, el protagonista del día, Ecuador, y vamos a saludar a Mauricio Larcón, que es analista político y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía. Muy buenas tardes desde Lima, Mauricio. Paola, Jorge, buenas tardes, un saludo para ustedes y para nuestra audiencia. Yo quiero empezar, con la noticia con la cual se despertó todo Ecuador. Era de repente la medida pues que se adelantaba Lasso a esta votación del sábado, que al parecer ya se habían alcanzado 96 votos en contra. ¿Cómo ves tú esta decisión de Guillermo Lasso? Partamos del hecho de que la medida adoptada por Guillermo Lasso la madrugada de hoy, Paola, se enmarca en lo previsto en la Constitución, que está en vigencia desde 2008 y que fue elaborada por la constituyente correísta durante esa época, con el único y claro objetivo de reforzar el hiperpresidencialismo que ha venido reinando durante los últimos años. El hecho de que esta figura esté establecida en la Constitución y de que ha sido aplicada conforme a las disposiciones constitucionales no la convierte en una medida democrática, porque lo que se está haciendo es romper el principio básico del equilibrio entre las funciones del Estado y del sistema de pesos y contrapesos. Cabe mencionar que la decisión de Guillermo Lasso de disolver la Asamblea ha sido aceptada de grata manera por varios sectores de la sociedad que vienen repitiendo de manera incesante que se vayan todos, pero nuevamente ello no le convierte en una medida democrática. Por eso es que hay que manejar lo resuelto a la madrugada y los siguientes pasos con mucho cuidado, con pinzas. Mauricio, desde el correísmo se ha dicho que esta decisión de la muerte cruzada es legalmente inválida. No sé si es una cuestión de simplemente una postura política o hay algo de asidero en términos jurídicos. Y si hubiera algo de asidero jurídico, ¿existe algún mecanismo constitucional para poder revisar la decisión? Jorge, no puedo sino reírme de las afirmaciones del correísmo que son una clara prueba de su incoherencia. Meses atrás, el expresidente Rafael Correa decía que era un deber aplicar la denominada muerte cruzada, disolver la asamblea e ir a un proceso electoral. El propio movimiento de gobierno, el movimiento Revolución Ciudadana, hace muy pocos días emitió un comunicado instando al presidente de la República a activar el artículo 148 de la Constitución. Que hoy vengan a decir que no hay asidero constitucional en esto, pero que bueno, lo acatan porque lo consideran un triunfo, es una burla, por decirlo menos, ¿no? En este sentido, creo que las posiciones de los sujetos políticos interesados tienen que ser analizadas como tal, como posiciones interesadas, y más bien quien se crea en este caso con legítimo derecho, me refiero a cualquier ciudadano, de activar los canales constitucionales pertinentes para que la Corte Constitucional pueda hacer revisión de lo decidido, pues perfectamente puede hacerlo conforme al régimen jurídico vigente. Así es, Mauricio, la figura de la muerte cruzada habla de por grave conmoción interna y política, cosa que el correísmo considera que no está pasando en Ecuador. Como sabemos, hay violencia, también ha habido pues ataques en Guayaquil y la criminalidad va en aumento. ¿Qué va a pasar en Ecuador en los próximos 6 meses? ¿Cómo ves tú las posibilidades también de elegir un nuevo gobierno, pero en qué circunstancias? Paola, parto del hecho de que si bien haces mención a esta grave crisis política y a esta conmoción interna, fue el mismo correísmo el que redactó el artículo 148 diciendo que solo el presidente en ejercicio de su criterio, a su juicio, es quien debe determinar la existencia de esta condición que activa la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. Esa enorme subjetividad estuvo ahí y está ahí con una segunda intención, de la de otorgar un poder extraordinario y extralimitado a un presidente que en su momento les era favorable, que hoy es una persona del otro espectro ideológico. Lo cierto es que la figura está, no es democrática, es constitucional, y pues ahora, respecto a lo que decías, los siguientes pasos también deben ser analizados con mucho cuidado, pues lo que dice la propia Constitución es que en 7 días, y así lo ha ratificado hace muy pocos minutos, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones. No es un anticipo electoral, es una elección extraordinaria para que los ecuatorianos elijamos a un presidente y a una asamblea
por lo que resta del periodo que termina en el año 2025. Es decir, en febrero de 2025 deberemos acudir nuevamente a las urnas para ahí sí elegir un ejecutivo y un legislativo para 4 años. El segundo elemento, Paola, es el de que el presidente no gobierna a su antojo hasta que venga su reemplazo o hasta que sea ratificado, si él decide postularse. Únicamente puede emitir decretos ley en materia económica urgente y siempre bajo un dictamen previo de la Corte Constitucional. Es decir, asume la función legislativa tanto de manera parcial como de manera limitada. Y eso es lo que probablemente veremos no solo en las próximas horas, con el anuncio hecho en cadena nacional a mañana de hoy, sino también durante las próximas semanas y meses en función de lo que el gobierno dice empezar a activar. Mauricio, ¿de qué manera la decisión de activar la muerte cruzada reconfigura el escenario político en el Ecuador? ¿Qué fuerzas políticas podrían capitalizar políticamente esta decisión de cara a las siguientes elecciones extraordinarias? Creo, Jorge, que no hay ganadores y perdedores absolutos de la decisión del día de hoy, pues básicamente en política y más aún en países como Ecuador, todo es posible. No obstante, si evaluamos las condiciones en este momento, es decir, si esas elecciones extraordinarias fueran hoy, el indiscutible ganador sería el correísmo. En el movimiento Revolución Ciudadana hay una estructura nacional. Hace muy pocos meses obtuvieron un triunfo bastante holgado en varias de las principales ciudades del país. Tienen hoy el control de gobiernos locales importantes, lo que les garantiza una ventaja al momento de competir tanto por la presidencia como por la Asamblea Nacional. Sin duda, también sería alguien con un resultado positivo el movimiento indígena. Estamos hablando que ellos han venido arrastrando demandas durante las últimas semanas, específicamente en torno a este tema, con algún tipo de liderazgo fuerte que podría capitalizarse y traducirse en votos. Y, por supuesto, si tuviéramos que decir quienes son eventuales perdedores electoralmente hablando a consecuencia de la decisión de hoy, estoy seguro que sería tanto el presidente de la República si opta por volver a postular para ratificar su mandato, como el movimiento de gobierno. No se diga también el Partido Social Cristiano, que salió muy mal parado en las elecciones seccionales de febrero, perdiendo incluso su bastión histórico, la ciudad de Guayaquil, sino que también han sido vistos como personas utilizables a propósito del juicio político que se truncó la noche de ayer. Claro, y además ahora pues los militares han dado su apoyo a la decisión tomada por el presidente Guillermo Lasso. Entonces, ¿qué papel va a jugar los militares, que sabemos que ha estado muy presente en la historia del Ecuador? Paola, eso no puede ser visto de ninguna manera como algo positivo. La democracia tiene su asidero en el mandato de la ciudadanía, en el rol que juega el ciudadano para entregar el poder, para hacer escrutinio público del mismo y para exigir rendición de cuentas. Lamentablemente, el mensaje de pocos minutos después, tener que salir a través de las Fuerzas Armadas a ratificar lo actuado por el presidente Guillermo Lasso, es una muestra de que precisamente el modelo democrático está en riesgo, porque en circunstancias como las que hoy vive nuestro país, se requiere que sean los militares los que avalen una decisión constitucional para que podamos continuar sin ruptura del orden establecido y del Estado de Derecho. Ojalá en algún momento debamos únicamente depender de los principios y valores democráticos, no de las armas ni de las botas de los militares. Mauricio, considerando las normas del Ecuador en cuanto a los procesos electorales, ¿en cuánto tiempo se estima que se podría tener un nuevo gobierno y una nueva asamblea legislativa? Es importante, Jorge, que se tenga en cuenta que durante los últimos periodos electorales, el Consejo Nacional Electoral ha tardado aproximadamente 6 meses en poder cumplir todas y cada una de las etapas procesales. No es cuestión de que la autoridad, el día 24 de mayo, como lo ha anunciado,
convoque a una fecha porque suena bonito o porque es rápida. Debe cumplirse un proceso democrático interno, inscripción de candidaturas, revisión de candidaturas, impugnación de candidaturas, impresión de papeletas y tantas otras etapas que concatenadas entre sí forman parte del proceso electoral. Y eso, basado en las últimas experiencias, toma aproximadamente 6 meses. No se diga si en la competencia presidencial nadie obtiene la mitad más uno de los votos o el 40% y una diferencia mayor de 10 puntos respecto de su inmediato seguidor, con lo cual deberíamos tener una segunda vuelta presidencial y llegar incluso a un tiempo aproximado de 8 meses que se tendrían que contar a partir de la convocatoria en este mes de mayo. Detalle no menor, Jorge, y creo que es muy importante, aquel gobierno que sea electo de esta forma, aquella asamblea que sea consecuencia de este proceso electoral, probablemente termine gobernando por 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses a lo mucho. Una historia que nos parece muy conocida, Mauricio, a nosotros los peruanos. Estoy leyendo que el Consejo Nacional Electoral ha dicho que el 24 de mayo es la fecha límite para convocar elecciones. Efectivamente, eso manda la Constitución, Paola, de manera clara. Se dice que a partir de la publicación y entrada en vigencia del decreto que disuelve la Asamblea, algo que ha sucedido hoy, tiene el Consejo Nacional Electoral 7 días de plazo para poder convocar a elecciones. Con esa convocatoria sabremos efectivamente cuánto tiempo le tomará al país llegar a este gobierno de transición. Muy bien, Mauricio, yo creo que, bueno, estamos expectantes, por supuesto, con lo que sucede en Ecuador y, bueno, eso lo de la muerte cruzada, sobre todo que tanto se ha hablado, pero que forma parte de la Constitución de que se aprobó durante el gobierno de Correa, ¿no? Curioso, curioso. Más bien, muchas gracias a Mauricio Alarcón, analista político y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía. Muchas gracias, Mauricio, un gusto. Gracias, Paola, una buena tarde para ti. Gracias, Jorge, por la invitación y un saludo a nuestra audiencia. Gracias, Mauricio. Muy bien, muchas gracias.